Ya, entonces, bueno, gracias Renata por conectarte y gracias también chicos y chicas por conectarse. Los pongo un poco en contexto a todos, ¿no? Para comenzar la conversación. El curso es el curso de Instituciones de Derecho Privado 2, ¿no? El que anteriormente trataba el tema de acto jurídico y una de las instituciones que se ve en este curso, pero en realidad, por cierto, los chicos lo ven desde el curso anterior, ¿no? Desde el curso de Instituciones de Derecho Privado 1, es el tema de la capacidad jurídica, ¿no? Donde está esta reforma importante que se hizo hace 2 años en nuestro país. Y en realidad eso lo menciono porque en cierto modo los chicos ya están bien familiarizados con el tema, ¿no? Lo han visto con harto detalle el ciclo pasado. Este ciclo hemos repasado y conversado un poco en sus implicaciones con respecto a lo que tratamos en el curso, que es el tema del negocio jurídico y las implicaciones que puede tener todo este cambio de regulación. Hemos tocado por ahí un caso también. Entonces, en ese sentido, yo creo que los chicos tienen cierto conocimiento del tema de la reforma en el tratamiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, creo que se me ocurría que una cosa bien interesante podría ser escuchar de tu experiencia, Renata, en la parte de cómo se fue dando esta reforma desde su origen, ¿no? Desde el tratado, desde su incorporación al sistema peruano, ¿no? Y cómo incluso se está dando hasta este momento, ¿no? Entonces, esa era un poco la tónica, así que lo que voy a hacer ahora es explicarles un par de notas de Renata, que quizás algunos de ustedes ya le conocen, es profesora en nuestra facultad, pero simplemente les comento que es Renata Bregalio, es abogada por la universidad, por nuestra Universidad Católica, magíster en Derechos Humanos también por la Católica, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y candidata a doctora en Derecho y ha estado como parte de la comisión que en su momento trabajó esta reforma que se hizo en el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y yo diría que además no solamente en esa parte del origen de la reforma, sino que al menos de lo que veo hasta ahora viene trabajando en esto que al ser no solamente una norma, sino una política pública, es algo que tiene que irse trabajando todavía aún después de haberse aprobado la norma. Y creo que justamente en eso creo que va a ser valioso este espacio de conversación. La idea sería tener unos 20, 30 minutos para que nos expliques un poco de lo que tengas ahí para comentarnos, o el tiempo que necesites, en realidad no hay ninguna rigidez con eso, y luego abrirlo a una conversación y a una discusión con todos. Así que esa sería más o menos la idea, así que te doy el pase, Renata, y de nuevo gracias por conectarte a nuestra clase. No, muchísimas gracias por la invitación. Dame un segundito. Muchísimas gracias, José Carlos, por la invitación. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos y todas. Sí, a ver, voy a compartir un pequeño PowerPoint que de alguna manera lo que les quería contar y quería compartir con ustedes hoy es un poco lo que José Carlos mencionaba, ¿no? Saber cuál ha sido el proceso de reforma y hablarles también un poco de dónde viene, que es de este artículo 12 de la Convención, no tanto en una línea de explicar tan jurídicamente el contenido, pero sí de repente de plantear como algunos lineamientos generales que se dieron cuando surgió la Convención de Personas con Discapacidad y también los retos que eso implicó para las legislaciones internas que debían implementar este tratado, ¿no? Como José Carlos señaló, yo acompañé el proceso de implementación de reforma, yo trabajo temas de discapacidad más o menos desde el año 2011, y en el 2012 empezó un poco esta vorágine de la discapacidad que culmina en parte en el 2018 con la modificación del código, pero que sin duda ahora también sigue activa porque ha venido como una segunda etapa que primero era la implementación de la convención, se reformó el código y ahora es más o menos como la implementación de la reforma del código, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que quería conversar un poco con ustedes ahora era poder contarles cuál fue el espíritu de la reforma del código, cuáles eran, como les decía, los retos, pero también los desconciertos que a veces podían surgir en este proceso. Y en segundo lugar, también darles un poco de insight sobre lo que fue el mismo proceso de reforma que tuvimos que hacer desde la academia, la sociedad civil organizada, cómo realizamos acciones de incidencia, de cabildeo y de litigio para poder llevar adelante esta tarea.
Entonces, empezaría con lo primero, ¿no? ¿De dónde viene esta reforma? Yo supongo, y sé por José Carlos que, claro, esto ya se está estudiando en la facultad. Entiendo que en algunos cursos y con algunos profesores con más afecto que otros, porque ha sido una reforma que tampoco ha sido muy querida por algunos civilistas, pero en todo caso la conocen y más o menos saben cuáles son sus principales regulaciones. Yo quería explicar un poco de dónde viene, cómo así es que surge esta necesidad de reforma del código. Y el punto de partida es la Convención de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que es un tratado y que entró en vigor en el año 2008. Es un convenio bastante importante porque ya existía otro, en la OEA había una convención sobre personas con discapacidad, pero que tenía una mirada muy distinta de la discapacidad. Yo no me quiero poner teórica acá, pero sí, digamos que quisiera plantear que por lo menos hay un antes y un después de la convención. Porque hasta antes de la convención, y no ha sido la única manera en la que la discapacidad se ha entendido, pero era la que estaba más o menos vigente hasta antes de la convención, la discapacidad se valoraba como una situación de enfermedad o como una situación incapacitante en la persona. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es para ustedes una persona con discapacidad, estoy segura que la mayoría la va a definir por negación, por la falta de capacidad, por la imposibilidad de hacer algo. Y ese entendimiento de la discapacidad pone a la discapacidad en la persona y por lo tanto le traslada a la persona las posibilidades de incluirse en la sociedad, ¿no? En cambio, post convención, la discapacidad pasa a ser considerada un constructo social. La discapacidad la genera la sociedad. Y entonces lo que la persona tiene son deficiencias, la persona no camina, la persona no ve, la persona puede tener una situación cognitiva diferente, pero eso no es suficiente para decir que la persona está en discapacidad, sino que la persona está en una situación de discapacidad cuando se choca con una barrera que la sociedad le impone y que le impide ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. Más o menos el argumento que está detrás de esto es que la existencia, así como por ejemplo, el que yo pueda tener una orientación sexual distinta, no debería ser un argumento para que se me nieguen mis derechos, o el que yo pertenezca a una minoría étnica o tenga un color de piel distinto, no es un argumento para que se me nieguen mis derechos. De la misma manera, el tener una diversidad funcional, el tener una forma diferente de funcionamiento en mi cuerpo, no debería ser un argumento para restringir derechos. Y esto también aplica, evidentemente, al ámbito de la discapacidad mental, que es el ámbito en el que incide directamente la reforma del código, ¿no? Personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad psicosocial. ¿Hay una deficiencia o una diversidad funcional en la mente de estas personas? Pues probablemente, pero esa no debería ser razón para decir que no pueden ser sujetos de derecho, que es un poco lo que ocurría con la figura de la interdicción y de la curatela, ¿no? Se decidía que estas personas simplemente carecían de la posibilidad de tomar decisiones importantes para su vida, se les nombraba a una persona que tomaba decisiones en su nombre, y estas personas pasaban a ser prácticamente objetos de protección antes que sujetos de derecho. Entonces, por eso es importante la Convención de Naciones Unidas, porque la Convención de Naciones Unidas esto busca combatirse. Y busca combatirse a través de este artículo, que es el artículo 12 de la Convención, que plantea, en primer lugar, que las personas tienen derecho a la personalidad jurídica, las personas con discapacidad. Esto no era particularmente nuevo porque el entendimiento era que la personalidad jurídica era la capacidad de goce. La novedad está en el inciso 2, cuando se dice que los estados reconocen que las personas tienen capacidad jurídica, ya estamos hablando de capacidad de ejercicio. Luego tenemos un tercer párrafo en donde se dice que se deben adoptar medidas para que las personas puedan acceder a los servicios de apoyo que requieran para ejercer su capacidad jurídica. Ahí aparecen los apoyos. El párrafo 4, que es un párrafo largo que no voy a leer, pero que más o menos lo que está planteando es, en el ejercicio de la capacidad jurídica y de las relaciones con apoyos, tienen que haber salvaguardias, que lo que van a hacer es evitar que se produzcan abusos, que lo que van a hacer es evitar que se produzcan conflictos de intereses o influencia indebida, y que busquen hacer prevalecer los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.
Si ustedes ya conocen bien la reforma, saben que hoy en día las personas con discapacidad mental tienen capacidad jurídica, pueden designar apoyos si lo requieren, pero también es importante que se designen salvaguardias para evitar que ese apoyo, por ejemplo, abuse de la persona con discapacidad. Y el artículo 12.5 es una suerte de, por si no está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que yo quiero decir es que las personas con discapacidad pueden ser propietarias, pueden heredar, pueden controlar sus propios asuntos económicos, pueden acceder a servicios bancarios y financieros en igualdad de condiciones. Entonces, este artículo 12 es la madre del cordero, ¿no? Acá empieza a hablarse de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y las 5 claves son estas: igual personalidad jurídica, igual capacidad jurídica, sistemas de apoyo para la toma de decisiones, salvaguardias y la confirmación de que esto significa lo que estamos entendiendo que significa, ¿no? Poder ejecutar actos jurídicos. Y claro, el problema cuando se aprueba esto es que se aprueba así, sin mayor explicación. Y luego venía el compromiso de los estados de tener que implementar esa reforma, ¿no? Entonces, la convención es del 2008 y más o menos hasta el 2012 el mundo estaba como, bueno, ok, esto significa esto, pero ¿qué tanto? ¿No? Y siempre el argumento era, pero ¿y los casos difíciles? ¿Pero ¿y es para todas las personas con discapacidad o es para algunas? Porque ahí se dice que es para todas, pero en realidad parece que hay personas que no deberían poder tomar decisiones. Y siempre el contraejemplo que se planteaba era la persona en coma, ¿no? Ese era el ejemplo más radical. ¿Cómo vas a decir que la persona en coma puede decidir? En realidad yo creo que la persona en coma no era un problema. Más problema me parece la persona con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que era un supuesto que nunca se ponía. Entonces, en el 2012, el Comité de Personas con Discapacidad, que es el órgano de Naciones Unidas que tutela la Convención de Discapacidad, emite un documento que se llama la Observación General 1, que es el documento, digamos, la interpretación autorizada del artículo 12. Y entonces, en esta Observación General 1 explica lo que significa el artículo 12, dice que efectivamente esto significa eliminar la curatela, desarrolla un poco la idea de los apoyos y de las salvaguardias, pero en todo caso lo que a mí me parece más útil de lo que se plantea allí, y que creo que es algo que todavía hay que repensarlo un poco desde el derecho, es que el comité dice la diversidad mental o la diferente capacidad mental de una persona no debe ser razón para tratarla diferente en su capacidad jurídica. Una cosa es la capacidad mental y otra cosa es la capacidad jurídica, y no deberían estar conectadas. Y luego dice, lo que ha ocurrido en el mundo es que tradicionalmente el derecho ha encontrado formas de restringir la capacidad jurídica sobre la base de argumentos vinculados a la capacidad mental. Y plantea que han habido 3 formas de restringir la capacidad jurídica: el método del estatus, el método de la decisión o resultado y el enfoque funcional. Entonces, el método del estatus, el comité se refiere al método del estatus como el diagnóstico, ¿no? Yo restringo la capacidad jurídica, incapacito civilmente a una persona porque la persona tiene esquizofrenia. Y ya está, no interesa más que el diagnóstico. Si tiene esquizofrenia, entonces es incapaz. El enfoque del resultado apunta más bien a restringir o autorizar la restricción de la capacidad jurídica de una persona cuando, dependiendo de la decisión que la persona toma. Entonces, si la persona toma una decisión que a mí me parece correcta, a mí, al ordenamiento, a la sociedad nos parece correcta, entonces todo bien. Pero si la persona toma una decisión que nos parece absurda, equivocada, loca, entonces decimos que necesita una curatela. Y el comité también dice que esto va a ser discriminatorio porque no está respetando la voluntad de la persona con discapacidad, y además que cuál sería el parámetro de decisión correcta, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de corrección allí? Y el tercer enfoque, que es el funcional, sería la capacidad que la persona tiene para tomar la decisión, ¿no? Y entonces el comité dice, hay países en donde la capacidad jurídica se restringe a partir de una evaluación de la capacidad de la persona para tomar la decisión. Y el comité también concluye que esto no se debe hacer.
Pero esto fue bien polémico, porque de hecho el borrador de la observación general decía que no era discriminatorio. O sea, decía que sí se podía hacer restricción por enfoque funcional, y el documento final decía que no, pero sin argumentarlo, más allá de es discriminatorio porque hay un parámetro de normalidad. Y claro, esto es complicado de digerir porque yo estoy totalmente de acuerdo con que una restricción por estatus o una restricción por resultado son incompatibles con un modelo de autonomía y pueden ser considerados discriminatorios, no hay un parámetro objetivo para medirlos, etc. Pero tengo mis dudas, y es un proceso de cuestionamiento constante y actual, si es que acaso el enfoque funcional no es necesario. Y yo honestamente creo que la reforma peruana apela al modelo funcional, porque como ustedes deben saber, la reforma ya no distingue en capacidad jurídica. La persona, todos tienen capacidad jurídica. Ahora la distinción es si manifiestan o no manifiestan voluntad. Y la manifestación de la voluntad no tiene que ver, o sea, tiene que ver con la expresión de la voluntad, con la comunicación de la voluntad, sin duda, pero yo me pregunto si es que acaso no tiene que ver con algo más, que es algo así como, creo que la palabra más adecuada que he encontrado hasta ahora para denominarlo, porque no soy civilista, así que no forma parte de mi conocimiento previo en la formación del derecho, teorías de la voluntad, pero es algo así como la consistencia de la voluntad, ¿no? O sea, el derecho ha estado construido sobre la base del sujeto racional, así como el derecho se construyó sobre la base del hombre blanco, se construyó sobre la base del sujeto racional. Y parte de esa construcción sobre la base del sujeto racional, por ejemplo, implica que las decisiones se pueden tomar en un solo acto. Y entonces, el día que yo quiero vender una casa, yo voy al notario y ese día digo quiero vender una casa y ya está, no hay otra oportunidad. Si firmé, ya está. Pero una persona, y por eso creo que el gran reto acá son las personas con Alzheimer, por ejemplo, que sí comunican una voluntad. Entonces, funcionalmente la persona habla. Pero claro, ¿realmente esa es su voluntad? ¿O está tomando una decisión sobre la base de premisas que pueden ser no reales? ¿No? Supongamos que la persona no es consciente que ese es su único inmueble y piensa que tiene 10 más. Y por eso quiere vender la casa, pero resulta que es la única que tiene y es donde vive. ¿Esa voluntad es igualmente válida? ¿O en realidad deberíamos tener una mirada mucho más funcionalista y sí, respetar que la persona con discapacidad puede tener una voluntad, pero que esa voluntad no tiene el mismo canal de manifestación que una persona que no tiene discapacidad? Y por lo tanto, debemos diseñar mecanismos para recoger esa voluntad que estén basados en una reiterancia, que estén basados en que se dé esa voluntad en un contexto especial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces planteo esto porque en realidad fue un problema y la reforma peruana, desde ciertas organizaciones de sociedad civil, tampoco fue tan apoyada en un primer momento porque al menos yo y los abogados que acompañábamos este proceso, en el fondo apostábamos por una mirada funcionalista, porque sabíamos que habían casos difíciles y que el caso difícil no iba a ser la persona en coma. El caso difícil iba a ser la persona que sí te decía una voluntad, pero que tú te dabas cuenta que en realidad había razones de peso para sentir que esa voluntad manifestada podía entrar en conflicto con sus preferencias de vida. Y ese es el caso complicado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, quien nunca se ha relacionado con personas con discapacidad difícilmente lo identifica como un caso complicado, y por eso es que para la mayoría de los congresistas era la persona en coma el caso complicado. Entonces, este es un poco el panorama internacional con el que empezamos a trabajar en el proceso de reforma, y es el fundamento de la reforma, que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones. Ahora pasemos a lo segundo, que es cómo se dio este proceso de reforma, ¿no? Y acá habría que mirar, creo que 3 tiempos. La convención que entra en vigor en el año 2008, y que, como ustedes saben, los tratados de derechos humanos, los tratados en el Perú ingresan de manera automática, porque somos un sistema monista, por lo tanto es norma jurídica, y además en el Perú los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Entonces, no había vuelta que darle, esto tenía que ser implementado. Entre el 2008 y el 2012 se trabajó en la adopción de una nueva ley de la persona con discapacidad. Teníamos una que era vieja y que era mala además, porque era justamente pre-convención, entonces tenía esta mirada médica de la discapacidad, de que es la persona la responsable de incluirse, que hay que
curarla, ¿no? Y tratar de eliminar su discapacidad antes que eliminar las barreras. Entonces, se trabajó en la implementación, en el diseño y adopción de una nueva ley. Este fue un trabajo impulsado por el congresista Javier de Diez-Canseco, que ya falleció, pero que fue una pieza clave en esta norma. La norma fue de iniciativa ciudadana, pero él alentó el proceso y lo acompañó hasta que finalmente la norma sale. Y nuestra ley de la persona con discapacidad es una ley muy buena, yo creo que implementa pues en un 95% la convención, o sea, es casi casi una copia de lo que la Convención de Personas con Discapacidad señala. Y la ley, claro, tiene una norma muy parecida al artículo 12 de la Convención, que es el artículo 9 de la ley, que dice más o menos lo mismo. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, hay que implementar apoyos, hay que implementar salvaguardias. Pero claro, eso no era suficiente, ¿no? Porque era la ley peleándose con el Código Civil, y no era tan sencillo aplicar las normas del Código Civil con toda la complejidad que tienen, solamente porque hay una ley enunciativa que dice todos tienen capacidad jurídica. O sea, era evidente que estábamos frente a una norma de desarrollo progresivo y que había que meterse a modificar las normas del código para poder hacerla prevalecer. Entonces, la ley de la persona con discapacidad se atrevió a dar el salto y modificó el Código Civil en relación con la incapacidad de las personas con discapacidad sensorial. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié Derecho, la persona ciego-sorda, ciego-muda y sordo-muda que no expresa su voluntad de manera indubitable, se podía considerar incapaz. La ley de discapacidad modifica esa norma, la deroga, de hecho, o sea, la elimina del régimen de incapacitación, pero porque era muy fácil hacerlo, era simplemente sacarla y ya estaba. Pero no era tan fácil hacer lo mismo con las personas con discapacidad mental, porque todos teníamos la intuición de que en el fondo teníamos que entrar a mirar si es que acaso no debía quedar un rezago funcionalista de la restricción de capacidad jurídica. Entonces, lo que la ley ordenó fue que se creara una comisión revisora del Código Civil. La ley sale en Navidad, en diciembre del 2012, y la comisión debió haberse creado, me parece que a los 6 meses de que la ley se dé. Esto evidentemente no se cumplió. Y entonces allí empezó un montón de acciones de incidencia, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, se crea, hacia el año 2013, se conforma al interior de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos una mesa de organizaciones de sociedad civil, ya tanto organizaciones de personas con discapacidad como organizaciones que trabajan el tema de discapacidad. Esta mesa hasta el día de hoy existe, y desde esa mesa impulsamos todo un proceso de incidencia en el Congreso, en todos los procesos que hubo para promover la reforma, ¿no? Por otro lado, también empezamos a recibir apoyo de cooperación internacional. O sea, habían organizaciones internacionales que querían apoyar este proceso de reforma. Y entonces, por ejemplo, yo en la Facultad de Derecho tengo a mi cargo la Clínica Jurídica de Discapacidad y Derechos Humanos. Mi clínica se forma en el año 2012-2013, financiada como un proyecto de Open Society que quería impulsar reformas en capacidad jurídica en América Latina. Y entonces nos constituimos con la ayuda de ellos para también empezar a hacer litigio estratégico en materia de capacidad jurídica y tratar de pelear un caso. Tratar de encontrar a la víctima perfecta, la persona con discapacidad interdicta, que podía hablar, podía decir yo quiero hacer esto, que le podía decir al juez en su cara yo no quiero estar bajo incapacidad, y restituirle la capacidad jurídica. El problema es que, claro, nunca había habido un proceso de restitución de capacidad jurídica para persona con discapacidad intelectual, porque el supuesto para la restitución es que la causa de la incapacidad haya desaparecido. Y si la persona tenía síndrome de Down, la causa de la incapacidad no iba a desaparecer nunca, ¿no? Entonces, peleábamos, pero rebotábamos muy fácilmente contra el ordenamiento jurídico que estaba muy cerrado allí. En el 2013 también, nuestra clínica pide una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentarle a la CIDH todos los problemas que se estaban generando en el Estado peruano por no reconocer capacidad jurídica a las personas con discapacidad, ¿no? Y acá les puedo explicar un poco mejor a qué nos referíamos. Uno puede pensar,
no sé si yo les preguntara por qué creen que se interdictan a las personas, quizás ustedes piensan que es para proteger a los patrimonios familiares, no es para proteger que la persona no despilfarre el dinero. Eso no digo que no sea verdad, pero la verdad es que la riqueza tampoco está concentrada en tantas manos, ¿no? Y también es cierto que cuando hay una persona con discapacidad en la familia, más bien la familia tiende a reducir ingresos porque la discapacidad tiene un sobrecosto. Entonces, si ustedes le preguntan a una magistrada o a un juez por qué se interdictan a personas con discapacidad en el Perú, al unísono les van a responder que el 90% de los casos de interdicción se dan para cobrar pensiones. En el Perú existen muchos regímenes de pensiones y todos ellos prevén la pensión de orfandad de hijo incapaz para el trabajo. Es decir, si yo soy pensionista, supongamos, no sé, 19.990, fallezco y mi hijo o hija tienen discapacidad intelectual, es muy fácil que se los certifique como incapaces para el trabajo y que por lo tanto puedan cobrar una pensión incluso luego de cumplir 18 años. Y esa pensión además tiene un seguro. Entonces, en un contexto en donde las personas con discapacidad no van a ser empleadas tan fácilmente, esa pensión es la opción de vida de las personas con discapacidad intelectual. Y entonces muchas personas, claro, cuando fallecía el progenitor o la progenitora, recurrían a pedir esa pensión como una suerte de seguro de vida. ¿Y qué les decía la ONP? Tienes que interdictarte, porque como eres incapaz, no puedes disponer de patrimonio. Por lo tanto, anda a hacer un proceso de interdicción para luego venir a pedirme la pensión. Entonces, nosotros cuando hicimos la estrategia para la audiencia temática ante la comisión, no planteamos solamente un deber formal de implementar la convención y de eliminar la curatela porque sí, sino que planteamos que la curatela se estaba convirtiendo en una barrera, en una obstrucción para que la persona acceda a medios de vida. Porque si yo necesito una pensión porque no tengo plata, porque se murió mi padre y no tengo dónde caerme muerto yo, y quiero ir a pedirle la pensión a la ONP, que además es una pensión de 500 soles, 300 soles en muchos casos, y la respuesta de la ONP es no, inicia un proceso judicial de interdicción que te va a tomar un año, en el cual tienes que pagar un abogado, en el cual tienes que pagar un curador procesal, y luego de que te sentencien, entonces vienes con tu sentencia inscrita en registros públicos y yo te pago. Eso quiere decir que no se va a demorar un año y medio la persona en poder tener esos requisitos cumplidos para poder cobrar la pensión. Entonces, había una afectación directa ahí a la prestación de seguridad social. Entonces, nosotros estructuramos la audiencia no solamente hablando del deber correcto de implementación, sino diciendo la curatela es un problema. La curatela es un problema porque no deja que cobren la pensión, o la curatela es un problema porque recibimos casos de personas que están bajo interdicción, que sus padres han fallecido y que la curatela la ha heredado el hermano de la persona con discapacidad. Pero el hermano de la persona con discapacidad no quiere tener relación con ella y entonces la ha botado de la casa y se ha quedado con la propiedad y esta persona está ahí en el aire, ha venido a buscarnos y tampoco puede reclamar que su curador hace mal las cosas porque para el ordenamiento jurídico es incapaz, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que planteamos y la audiencia sirvió muchísimo. La audiencia me acuerdo que fue un día de Halloween, fue un 31 de octubre, y el Estado peruano llega a la audiencia con el borrador de resolución de conformación de la comisión del Congreso que iba a ser publicada al día siguiente, ¿no? Y entonces, como para quedar bien ante la CIDH, le dicen, sí, nos hemos demorado, pero acá está el borrador y sale publicado mañana. Y entonces, en noviembre se publicó la resolución que convocaba a la creación de la comisión, y ahí también nos movimos y había un sitio en la comisión que estaba reservado a representantes de las facultades de Derecho del país, y entonces ahí la Universidad Católica pidió el cupo, ¿no? Se movió con la Asamblea Nacional de Rectores y logramos que la Asamblea Nacional de Rectores designe a la PUC como la universidad representante, y ahí aparece entonces otro de los elementos claves en este proceso, que es el apoyo de algunos civilistas, yo diría de dos, de Carlos Fernández Cesaredo, por un lado, que había en algún momento aceptado que cuando se hizo el código
se cometió una omisión con las personas con discapacidad, y de Leiser León, que también estaba totalmente alineado a este reconocimiento de capacidad jurídica. Entonces yo hablé con Leiser y le dije, oye Leiser, necesitan 2 espacios de representantes en la comisión del Congreso, vamos. Y entonces logramos que Leiser y yo pudiéramos tener el cupo de representación para acompañar este proceso. Fueron los 2 únicos profesores de Derecho Civil que se manifestaron a favor, versus muchísimos otros que se manifestaron abiertamente en contra y que dijeron que esto era un disparate. Luego también tuvimos, bueno, la comisión trabajó un año más o menos, ahí también hay problemas que exceden al derecho y que son más bien políticos. Trabajamos un año, se modificó casi todo, salvo el libro de responsabilidad. Y era absurdo, porque era evidente que un proyecto que decía que las personas con discapacidad tenían capacidad jurídica para hacer cosas, pero no decía nada acerca de la responsabilidad que podía caer sobre ellas, nunca iba a ser aprobado, ¿no? Y entonces nosotros le pedimos al Congreso que extendiera el mandato de la comisión para poder terminar de revisar todo el código, porque perdimos muchísimo tiempo sensibilizando a los funcionarios, explicándoles de qué iba esto, y cuando ya hubo que empezar a trabajar, el tiempo quedó corto. Entonces pedimos la extensión y nos dijeron que no, que lo perfecto era enemigo de lo bueno. Y claro, los que éramos abogados sabíamos que ese era un argumento que no tenía cabida, porque el código es una unidad integral, entonces no me sirve de nada decir, bueno, hicimos lo que pudimos, en 3 años lo volvemos a modificar, ¿no? Y entonces, dicho y hecho, el proyecto se presentó y fue rechazado, y se archivó, porque estaba mal, no era completo. Entonces, cuando se archiva, también hay cambio de Congreso, y entonces entra Alberto de Belaunde al Congreso y nos busca y nos dice, yo quiero impulsar este tema, hagamos que esto sea una propuesta multipartidaria. Entonces allí la coalición esta de sociedad civil en la que estamos nosotros, agarramos el proyecto antiguo, lo mejoramos, lo hicimos ahora sí consistente y se lo dimos, y lo presentó como iniciativa multipartidaria, y ahí empezó también un nuevo proceso de incidencia, ¿no? Hubo que empezar a hablar con los congresistas y escuchar siempre los mismos argumentos, que la persona en coma, que esto no puede servir para todas las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ya estábamos muy desesperanzados, porque luego, en ese momento, Alberto de Belaunde era presidente de la Comisión de Justicia, con lo cual había muchas posibilidades de que la cosa pase. Pero luego de eso, justo en ese momento, llega el indulto. Y con el indulto, Alberto dice, yo me retiro. Y entonces perdemos la presidencia de la Comisión de Justicia y ya, pues era empezar de nuevo, ¿no? Y estábamos como ya, bueno, ya fue, será en otra década quizás. Y claro, como ocurre todo lo que ocurre en el Perú, hacen delegación de funciones, ¿no? El Ministerio de Justicia pide delegación de competencias para legislar, y dentro de la delegación de competencias pide capacidad jurídica de personas con discapacidad. Y entonces le mandan el proyecto. Y para suerte de todos nosotros, quien estaba en ese momento en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, también era un profesor de la Universidad Católica, que me llama y me dice, oye, me ha llegado este proyecto, tú lo ubicas, me dice, porque ya no tenemos tiempo para aprobar, o sea, para darle más trámite, ni para hacerle más estudios, ni para testearlo. O sea, me lo han mandado así, y entonces ¿lo apruebo o no lo apruebo? Y yo le dije, no, sí, apruébalo. Y entonces lo único que le quitaron fue las referencias a lo que no era discapacidad. En el proyecto que nosotros habíamos trabajado, los incapaces, o sea, la capacidad, lo que ahora se llama capacidad restringida, no abarcaba tampoco a las personas, a los ebrios, a los toxicómanos, habíamos sacado a todos, solamente quedaban las personas menores de 16, de 18. Como técnicamente una persona ebria, toxicómana, ludópata, pródiga, no es persona con discapacidad, decidieron volver a ponerla en el código, y entonces solamente eliminaron los 3 supuestos que tenían que ver con discapacidad mental. Y por eso es que la norma se aprueba como decreto legislativo.
Entonces, claro, llegó de sorpresa, ¿no? Todo fue así como el Deus Ex Machina, porque veníamos remando para hacerlo en el Congreso y hablamos con el Fujimorismo 500 veces y estábamos ahí tratando de ver de qué manera íbamos a lograr ser amigos del Fujimorismo para que nos lo aprueben, y de pronto el país se derrumbó y sin embargo la ley de la reforma del Congreso surgió ahí como el ave fénix, ¿no? Y en este momento, claro, qué vino después y en qué estamos? Bueno, luego vinieron los reglamentos para operativizar la reforma. Ahí también estuvimos desde la clínica participando en la elaboración del reglamento mismo del Código Civil y en los reglamentos que adoptó el Poder Judicial para implementar la designación del sistema de apoyos. Actualmente estamos en un proceso de adecuar TUPAS al Código Civil, empezando por ONP. De hecho, con la clínica hemos presentado ya una acción de cumplimiento a la ONP porque ya se les excedió el plazo hace mucho tiempo y todavía siguen pidiendo interdicción, que es más absurdo que cuando la pedían antes, porque ahora ya ni siquiera pueden interdictarse. Entonces es un imposible jurídico conseguir el requisito para acceder a la pensión. Y estamos también en línea de tratar de subsanar los vacíos de la norma a través de una correcta interpretación de esta, ¿no? Entonces, como haciendo capacitaciones con jueces o tratando de plantear de qué manera debe interpretarse la norma y llenar esas cosas que no ha regulado tan bien para que se alineen a la lógica inicial del artículo 12. Entonces, ¿cuáles creemos que son algunas cosas que merecen ser más trabajadas? Y ahí sería ideal que el derecho civil nos quiera dar una mano, pero una buena mano, no una mano que derrumbe. Todo el desarrollo de salvaguardias, que me parece que es muy malo en la norma, es muy insuficiente. Habría que pensar mejor el diseño de salvaguardias preventivas. Esto de los vicios de la voluntad, ¿no? Si todavía van a existir los vicios de la voluntad en el derecho civil, entonces, ¿cómo se los aplicamos a una persona con discapacidad que no tiene el mismo estándar de racionalidad que una persona sin discapacidad? Y de la mano con eso, también la pregunta de si es posible formular una teoría de la voluntad que sea neutra en la discapacidad. O sea, en donde los vicios, en donde la idea de la voluntad incluya también de manera genérica a las personas con discapacidad. Y finalmente, algo que se está haciendo en Colombia, después de nuestra reforma, que esto no lo dije, pero me parece que también es bueno ponerlo en contexto, nuestra reforma no es la única, es quizás la mejor hasta el 2018, pero Argentina ya había modificado en el 2015, me parece, su código civil, donde había abierto la puerta, no había eliminado completamente la curatela, pero sí la había cerrado bastante. Costa Rica sacó en el 2016 una ley de asistencia personal donde también reforma el código, tampoco elimina el 100% de la sustitución de la voluntad, pero la ciñe bastante bien. Brasil, en el 2015, también modificó su código civil y ya no hay más curatela por discapacidad. Y luego vinimos nosotros, que tuvimos sí el sistema más integrado hasta el momento. Y al año siguiente fuimos superados por Colombia, porque en el 2019 Colombia sacó su norma, que es casi igual que la nuestra y un poquito mejor, porque tiene más desarrollo en temas de apoyos y de salvaguardias, y algo que tiene Colombia y que nosotros no tenemos, y con esto ya acabo, es el instrumento de valoración de apoyos, ¿no? O sea, darle una guía a los magistrados y a los notarios para que puedan hacer una correcta designación de los apoyos, para que puedan ver qué cosas tienen, a qué le tienen que prestar atención para que el apoyo sea idóneo, sea necesario, para que el apoyo no restrinja inadecuadamente la libertad, para que el apoyo no cometa actos indebidos, influencia indebida, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es un poco la historia en síntesis de este proceso en el que todavía estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata. Realmente súper interesante escuchar todos estos entretelones de la reforma y todo el proceso que siguió. Ahí veo que los alumnos están mandando ahí los aplausos virtuales. Eh, uno de las cosas que justo, y además creo que ahí hay harto que trabajar y que pensar es, por ejemplo, el hecho de los vicios de la voluntad, cómo pueden quizás ser un instrumento que, por cierto, digo, en el derecho civil normal han quedado un poco inutilizados y quizás puedan ser un enfoque un poco más, más aplicativo a la situación de personas con discapacidad en la medida que ya con eso se les está considerando como personas con capacidad plena y así como
nosotros, cualquiera de nosotros se puede equivocar, eso aplica para cualquier persona, ¿no? Con cualquier tipo de diversidad. Entonces, eso creo que es parte de lo que también en las últimas semanas hemos estado viendo en el curso, el cuestionar un poco ese paradigma de digamos, el operador jurídico, que el sujeto de derechos es una persona racional, que toma las Ujú, decisiones de manera... Eso para nadie es real, ¿no? Y eso creo que exactamente. puede ser un tema interesante ahí para desarrollar. Y también otra cosa que quería comentar antes de darle el pase a los chicos para sus preguntas es que justo una de las cosas que conversamos el otro día fue el tema de por qué o qué había pasado si no había la misma lógica con respecto a esos otros casos, ¿no? De los toxicómanos, de los ebrios habituales. ¿Qué había pasado, no? Yo no sé si había leído en algún lugar, pero imaginaba que era algo que venía de el tener competencia para solo legislar sobre temas de Sí. capacidad, cuál es la definición técnica de quién es una persona con discapacidad, y ahora creo que justo has respondido esa pregunta que tenía ahí anotada, así que lo cual yo creo que es bien valioso para todos nosotros porque el Código Civil, que es una norma usualmente bien estática, ¿no? Bien difícil de modificar, ¿no? Con la historia que nos has contado, nos has mostrado cómo es todo ese proceso que está detrás, ¿no? Todo lo que hay en cuanto a discusiones con actores de la sociedad civil, internacionales, y ya los procesos políticos que también se dan. Así que, bueno, bien interesante, así que muchas gracias por la presentación. Lo abro para preguntas, chicos. No sé si hay preguntas o comentarios o algunas ideas que ustedes quieran compartir sobre la presentación. A ver, comenzamos con Nino. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesora Renata. ¿Qué tal? Después de escucharle, me quedó la duda y prefiero preguntar antes de quedarme con la duda. Dos posturas que están a favor de esta derogación y esta renovación de la ley, pero mencionaba usted que había otra gente con más número que estaba en contra. No sé si pudiera contarnos cuáles eran los argumentos para los cuales estaban en contra de esta derogación. Pues básicamente el argumento es el discernimiento, ¿no? O sea, esta figura, el código eliminó la palabra discernimiento. De hecho, hay un montón de críticas porque ahí hay un artículo que ustedes deben conocer mejor que yo, porque de nuevo yo no me formé en Derecho Civil, que es el de los actos del día a día de los niños y niñas, ¿no es cierto? Que el código también lo modificó. ¿Por qué lo modificó? Por una mala técnica legislativa. O sea, eso sí fue un error. Yo sí puedo decir que esa norma no se debió modificar y que es absurdo que hayamos quitado la posibilidad de que sean esos actos. Ese es uno de los argumentos que yo he escuchado. La reforma está mal porque se modificó esto. Ya, pero son dos cosas distintas, ¿no? Aceptemos que eso fue mal, que estuvo mal, es evidente que nadie tuvo la intención, simplemente se pasó y tratemos de restituir la norma, pero no por eso nos vamos a bajar toda la reforma. Y el segundo argumento siempre es un argumento que está muy basado en este cuadrito que yo les mostré al inicio, ¿no? Las restricciones de capacidad jurídica o por el estatus o por el resultado. Y entonces, asumir que no es cierto que las personas con discapacidad mental sean iguales a nosotras, ¿no? Y creo que eso es un estigma muy fuerte. O sea, si acá empezamos a hablar de derecho penal y discapacidad, también podemos tirarnos 1 hora o 2 horas más hablando del estigma de la peligrosidad hacia la persona con discapacidad mental, de cómo en este país se puede hospitalizar preventivamente a una persona con discapacidad mental porque se piensa que es peligrosa. Entonces, siempre está esa idea detrás, así como asumimos que la persona con discapacidad en general no es tan hábil, no va a hacer las cosas tan bien, pues asumimos que la persona con discapacidad mental no sabe lo que quiere decidir, ¿no? Y entonces ese es principalmente el argumento, decir, esto no está bien porque le estás dando básicamente una metralleta a un mono que va a hacer lo que quiera. Y yo creo que ese argumento tiene mucho prejuicio, para empezar, y luego puedo creer que tiene algo de razón en el sentido de que, a ver, si yo a una persona con discapacidad mental, desde el día que nació hasta hoy que tiene 50 años, nunca en su vida le dije que podía tomar decisiones tan simples como escoger qué ropa quiere ponerse, qué plato quiere comer cuando tiene 8 años, por ejemplo, y luego decisiones sobre
no sé, si quiere salir a tal lugar o a tal otro cuando tiene 14, o decisiones como por quién va a votar cuando tiene 18, claro, yo no puedo pretender que el código haga magia y que a los 50 años esa persona aprenda a decidir, porque aprender a decidir es algo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Para empezar, nunca hemos sido infalibles. Yo los invito a que repiensen sus decisiones a lo largo de su vida y estoy segura que más de uno se va a arrepentir de varias, ¿no? Eso es uno. Dos, yo creo que hay un exceso de racionalización en el código. No sé por qué todos los actos que están en el código tienen que ser tan racionales siempre, ¿no? Casarse creo que es todo menos racional, pero ahí está, ¿no? Y sin embargo, sí le exigimos un estándar como de discernimiento pleno. Y entonces, creo que eso también es un problema, ¿no? Hemos asumido que las personas, uno, no pueden tomar decisiones porque tienen la discapacidad, pero claro, nunca hemos vivido con ellas. Entonces, en realidad, hablamos por prejuicio. Pero también es cierto que quizás no saben tomar decisiones, pero es que en algún momento tenemos que empezar a hacer que las tomen, ¿no? Y acá yo mencionaría, hay una notaria que dentro de las aliadas que hemos tenido en esto, hay una notaria que se llama Rosalía Mejía, que es la única notaria, por lo menos hasta el año pasado, no sé si ahora se esté cambiando, pero hasta el año pasado era la única notaria que defendía abiertamente la reforma y que decía, sí, yo voy a hacer designaciones de apoyos. Yo el año pasado di una capacitación como a 60 notarios y ninguno estaba haciendo designaciones de apoyos porque no creía en la norma. Y Rosalía siempre dice, ¿no? Yo sé que a la generación de 50 años para adelante, quizás la norma no lo va a beneficiar significativamente, porque es cierto que esa persona no ha sido formada en autonomía. Pero la respuesta no puede ser seguir negando la posibilidad de que esa autonomía se desarrolle. Hay que abrir la puerta y hay que aplicar salvaguardias ad hoc en función del nivel de autonomía que la persona pueda tener. Pero incluso aceptando que haya personas que hoy por hoy no puedan desarrollar, no puedan ejercer en general sus derechos de manera autónoma, o aceptando que, como dice el Código Civil, hay personas que no pueden manifestar la voluntad y van a requerir de un apoyo excepcional, esos casos son los menos. Y la curatela lo que hacía era una incapacitación generalizada para todos, para todas las personas con discapacidad mental y para todos los derechos, ¿no? Entonces, yo no niego que puedan haber casos complejos, casos en donde las posibilidades de ejercer autonomía van a ser más restringidas que otros, pero yo sí creo que tenemos que empezar a ver la autonomía no como un punto de llegada igualitario, sino más bien la autonomía como un punto de partida y ver hasta dónde podemos llegar en nuestras decisiones autónomas. Y el rol del derecho debería ser acompañar esa posibilidad de autonomía, ¿no? Entonces, honestamente, las oposiciones que yo he escuchado desde doctrina del derecho civil siguen mirando un modelo de sustitución de la capacidad jurídica por estatus o un modelo de sustitución de la capacidad jurídica por diagnóstico. Y quizás ahí hay una cosa que viene, gracias Nino por la pregunta, bien propio del derecho civil, que es, a veces hay argumentos hacia la historia del derecho civil, hacia el origen romano de la curatela, por ahí, ¿no? Cuando a veces, y creo que eso se muestra un poco en los materiales que hemos tenido esta semana con los chicos, es el tema de que quizás, aun cuando hay ejemplos paradigmáticos que tenemos en la cabeza, quizás la persona que está en coma, lo que has mencionado es bien clave respecto de las personas que están trabajando en alguna ONG o más cercanas a personas con discapacidad, saben cuáles son los casos críticos o cuáles son los casos mayoritarios, ¿no? Y eso, esa mirada a un aspecto un poco más empírico quizás, no es tan familiar todavía en algunas ramas del derecho, ¿no? Como sí en algunas otras, y ahí hay algo que también creo que debe irse mejorando. Así que creo que Marcela tenía una pregunta o Grecia. A ver, vamos primero con Grecia y si tenías una pregunta, Marcela, vamos contigo. Grecia. Sí, buenas noches. Mi duda era más por el sentido de que justamente yo me cuestionaba bastante por qué se había hecho esa diferenciación entre las personas con discapacidad y si se había dejado a un grupo todavía en las personas con capacidad restringida. Y bueno, como que mis dudas se han ido aclarando un poco con la explicación que han dado en esta sesión, pero quisiera saber desde la doctrina, desde el otro lado,
qué es lo que ellos defienden para mantener a ese grupo en ese sector de incapaces restringidos, y si es que en algún momento, con esta misma lógica de que estamos buscando igualdad jurídica para todos, en algún momento también se pueda llegar a modificar ese artículo. Pues yo empezaría con lo último, ¿no? Yo creo que sí, creo que tiene que modificarse. A nivel doctrinario de derechos humanos, no hay un statement claro de decir, bueno, la persona con alcoholismo es una persona con discapacidad, o la persona ludópata es una persona con discapacidad. No hay ningún pronunciamiento que lo diga con ese nivel de claridad. Sin embargo, yo sí creo que es posible argumentar, a ver, y claro, ahí creo que hay que como dar muchos pasos atrás y empezar a hablar de cómo el derecho y la sociedad, a través del derecho, siempre distinguió y jerarquizó, ¿no? O sea, en la sociedad nos empezamos a reconocer como iguales, pero también nos reconocemos como diferentes, y a partir de ese reconocimiento de diferencias establecemos jerarquías. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el derecho ha servido para legitimar exclusiones. Y entonces, en un momento las mujeres no teníamos el acceso a los derechos, en un momento los judíos no tenían acceso a derechos, en un momento las personas afrodescendientes no tenían el acceso a derechos. Entonces, claro, yo creo que por lo menos tenemos que dudar de que esta idea de justicia que el derecho nos presenta supuestamente en una ley es cierta, y entender que el derecho también ha sido un instrumento de dominación, ¿no? Y creo que en esa línea el derecho fue un instrumento de dominación del distinto, ¿no? Y ese distinto era, y esa distinción además, así como con las mujeres, así como con las personas afrodescendientes, ha estado también muy basada en el cuerpo, ¿no? El cuerpo ha sido, la configuración física de las personas ha sido una razón para diferenciarlos. Entonces, claro, la persona con discapacidad es distinta y no merece derechos. En Estados Unidos, a inicios del siglo pasado, habían leyes contra los feos. Ya, olvídense de la discapacidad. La persona fea no podía salir a la calle. La persona alcohólica también. ¿Por qué? Porque da una mala imagen. No queremos en nuestra vida eso. La persona ludópata, lo mismo. Y además era muy fácil hacer el enganche de que la persona que despilfarra el dinero, o la persona que bebe hasta el estado de coma etílico, o la persona que consume drogas de manera desenfrenada, debe tener problemas mentales, ¿no? Era posible hacer el match en automático. Yo creo que es posible argumentar que una persona con discapacidad, o mejor dicho, que una persona con alcoholismo es una persona con discapacidad. La definición de discapacidad hoy en día es tan amplia, ¿no? Deficiencia que interactúa con una barrera que restringe derechos, que me parece que la definición se construye de manera residual a todos los excluidos, a todos los marginados, a los que sobran en la sociedad, ¿no? Los puede abarcar a todos, porque si no, no se entiende cómo es un conjunto de personas que está integrado por gente tan diversa. Porque ¿qué tiene en común una persona ciega con una persona en silla de ruedas, con una persona con VIH-Sida en fase terminal, que es lo que nuestra norma técnica de certificación de discapacidad dice, con una persona con síndrome Down, con una persona con esquizofrenia? Me parece que podemos poner una persona con alcoholismo y no desentona en ese grupo, porque creo que la discapacidad ha sido definida un poco por default, ¿no? Aquellos que estamos en este grupo que no encontramos reivindicación propia. Entonces yo sí los consideraría. No considerarlos, más bien, me parece que es un riesgo, porque me preocupa que, claro, yo ahora no incapacito por discapacidad, pero incapacito porque la persona no sabe administrar su patrimonio. Y utilizo la discapacidad como argumento para decir que no sabe administrar el patrimonio. Eso puede generar una pendiente resbaladiza bien peligrosa, ¿no? De que a pesar de que la discapacidad ya no es, utilicemos las otras categorías para terminar interdictando personas que sí son personas con discapacidad. Gracias. A ver, pasamos a María Fernanda. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que este tema siempre me ha interesado ya hace bastantes años sobre la discapacidad. Y yo, a raíz de varios autores que he leído, siempre he entendido que la discapacidad realmente es una condición que la forma la sociedad misma, porque como bien lo dijo, por ejemplo, una persona ciega sí puede leer, pero es, por ejemplo, cuando la sociedad no lo apoya y no, por ejemplo, no le da el braille para que lea.
O sea, son personas que tienen distintas maneras de aprender la realidad, pero al fin y al cabo, al igual que todo el mundo, lo consiguen, ¿no? Ujú. Entonces, mi duda más que todo es, en el caso de las personas con discapacidad mental y la capacidad jurídica, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, comparándolo un poco con una persona, por ejemplo, sorda o una persona que tiene discapacidad visual, cuando se va, por ejemplo, a una situación como la de votar, yo sé que se deben, o sea, la sociedad debe crear mecanismos para que también pueda ejercer sus derechos, como por ejemplo el braille o la lengua de señas. Entonces, ¿qué mecanismos recomendaría usted para que las personas con discapacidad mental puedan disfrutar de su autonomía sin tampoco limitarla tanto como llegar al tema de la curatela, que es lo que se busca eliminar entonces? O sea, ¿qué mecanismos serían idóneos para las personas con discapacidad mental? Perdóname, pero tuve como un corte de audio, entonces, ¿qué mecanismos serían idóneos para las personas con discapacidad mental? ¿Para qué? Por ejemplo, no sé, para un contrato, para ejercer la capacidad jurídica de un Ah, ok. contrato. Sí, o un ejemplo cualquiera. Sí, bueno, eso, digamos, el mundo tiene que acompañar también la inclusión, ¿no? Por ejemplo, en materia de accesibilidad, que son las medidas que uno adopta para modificar el entorno físico, pero también el comunicacional hacia personas con discapacidad, como por ejemplo el braille, se habla, por ejemplo, del lenguaje sencillo, ¿no? El lenguaje sencillo para personas con discapacidad intelectual, que son oraciones cortas y oraciones concretas. O se habla también de los pictogramas para comunicarse con personas con autismo. Entonces, ahora, si tú me dices a mí, haz un pictograma, evidentemente no sé hacerlo porque no estoy formada para comunicar, para desarrollar esa comunicación. Hay especialistas en comunicación alternativa para personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial o autismo. Y en otros casos, la comunicación podrá ser mucho más espontánea, ¿no? A ver, el código dice que las personas con discapacidad tienen que poder manifestar su voluntad, cierto, y que hay que dar adaptaciones o ajustes y medidas de accesibilidad para que puedan manifestar su voluntad. Eso implica, para empezar, que todo el entorno que va a interactuar con esa persona con discapacidad está en la disposición de adaptarse. Eso implica, por ejemplo, que los procesos van a llevar más tiempo. Cuando en la clínica, por ejemplo, si yo tengo que hacer una entrevista para un caso a una persona ciega, de repente mi entrevista dura 1 hora, la persona viene, se sienta, me cuenta su problema jurídico, los alumnos le preguntan las cosas y ya está. Si viene una persona con discapacidad, la entrevista puede durar 2 horas, puede durar 3 horas, o puede ser que la tengamos que parar y tengamos que reprogramar una entrevista otro día, porque no logramos en ese momento hacer que la persona nos pueda terminar de contar toda la historia, o no logramos que la persona comprenda lo que significa un sistema de apoyos o una herencia. Y ahí, por ejemplo, los alumnos y alumnas que han estado en la clínica muchas veces han recurrido a hacer dibujos, han recurrido a contar el caso y el derecho como un cuento, para que la persona con discapacidad lo pueda entender. Entonces, a mí una de las cosas que también me parece que es bien importante empezar a pensar como una implementación de la reforma, es que la reforma no le está pidiendo solamente al juez que va a designar apoyos que haga un trabajo, porque esa persona con discapacidad va a empezar a actuar en los contratos en general, va a empezar a comprar, va a empezar a vender, va a votar, va a tener que dar un consentimiento médico, y es necesario que el que te vende el bien, el que te vende el inmueble, el que te brinda el servicio, el médico que te está atendiendo, etcétera, 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 adapten estos formatos comunicacionales. Eso requiere más investigación, eso requiere tener especialistas, así como el braille es un lenguaje codificado, también lo es el lenguaje sencillo, y entonces requiere que tengamos especialistas que nos ayuden a, por ejemplo, hacer contratos en lenguaje sencillo. Y que la persona que va a contratar o que va a explicarle el contrato a la persona con discapacidad, quien se sienta para hacerle firmar el contrato, pues sepa cómo atender a esta persona. Y que probablemente el espacio de la toma de decisión sea un espacio mucho más adaptado, o sea un periodo de tiempo más largo,
o yo le dé el contrato a la persona, o el protocolo implique que yo le dé el contrato a la persona y luego la persona se va con su apoyo se lo explica, luego vuelve. Entonces, la inclusión cuesta, ¿no? Y cuesta no solamente plata, sino que cuesta esfuerzos de toda la sociedad. Creo que este va a ser un espacio en el que, por ejemplo, el tan llamado y olvidado principio de solidaridad de los derechos humanos también va a tener que empezar a recobrar cierta vigencia, ¿no? Si nosotros no creamos esos entornos accesibles para celebrar actos jurídicos, la persona con discapacidad queda excluida. Claro. En los avisos de las notarías ya había visto que han puesto dentro de los trámites a realizar el nombramiento de apoyos, ¿no? Pero estoy seguro que ese es el pasito inicial porque no sé hasta cuánto habrán llegado los notarios, aparte de la notaria Rosalía Mejía, a hacer algo incluso en sus propias instalaciones o en la capacitación de su personal. Así que, en efecto, creo que ese es el desafío que hay ahí adelante. Creo que ya no hay más preguntas de los que han levantado la mano. Por chat me mandó una pregunta una alumna que ponía, si bien muchas personas con discapacidad, con autonomía, han sido invisibilizadas, ¿considera que como consecuencia de la reforma ahora hay una discriminación positiva hacia ellas? ¿No? Que quizás sea un interesante tema a tocar. Creo que no es directamente lo que es el objeto de la reforma, pero cuánto está conjugado con eso, complementa la necesidad de hacer algún tipo de propuesta de discriminación positiva. Por ejemplo, se me ocurre el que me viene a la cabeza, podría ser el que en algunos espacios se han dado específicos espacios para que puedan trabajar personas que tengan algún tipo de discapacidad psíquica, ¿no? Y que sea compatible el tipo de trabajo que van a hacer con las habilidades que tienen. Pero no sé si eso está dentro de la parte de la política pública o quizás no tanto. No sé si... O sea, la ley de discapacidad tiene medidas de acción afirmativa hacia personas con discapacidad, tiene cuotas en materia de educación y empleo, tiene bonificaciones en concursos públicos, y eso existe. Yo creo que no está directamente derivado de la reforma del código, pero sí creo que es una herramienta para generar confianza social, ¿no? Creo que el problema, uno de los problemas, es que no estamos acostumbrados a convivir con personas con discapacidad, entonces no las conocemos, desconfiamos de sus aptitudes, y entonces, bueno, que nos fuercen a convivir con ellas en el colegio o en el trabajo, creo que nos va a ayudar a derribar esos prejuicios de que esta persona no sabe qué quiere y no puede tomar decisiones. Gracias. ¿Alguna última pregunta o comentario de parte de ustedes? Si no, a ver, acá hay la última que quizás con eso podamos terminar. El caso que pusimos para esta semana como para hacer un control con un caso real fue el caso de este señor Felipe Tudela, ¿no? Que tuvo este juicio bien mediático con sus hijos por un lado y su esposa y la familia de su esposa por otro lado, ¿no? Que se dio todavía en el contexto de un esquema jurídico con la interdicción, ¿no? Entonces se planteó un proceso de interdicción en ese momento, ¿no? Y lo que estuvimos viendo es qué hubiera sido si es que se hubiera hecho después de la reforma en ese caso, ¿no? Y traigo ese caso porque en las respuestas del control, algunas respuestas de los alumnos hicieron un uso interesante de el esquema que ahora tenemos, ¿no? Que es el de quizás ya evidentemente partir por la premisa de que en este caso el señor Felipe Tudela tenía capacidad en realidad plena, o cuando uno ve los videos tenía una facilidad para comunicarse que era indudable. Entonces, y más bien, si es que se necesitara algún tipo de apoyo para algún tipo de trámite, para algún tipo de acto, había un poco que la duda ahí se notaba que en ambos casos o en ambas facciones de ese litigio había como cierto interés medio discutible, medio patrimonial por ambos lados, y algunos de los chicos plantearon el tema de que quizás ahí las salvaguardas son una buena opción, ¿no? Es decir, por decir, si en ese caso resultara que el señor Tudela ya tiene determinada edad, ¿no? Ya se le complica, digamos, hacer algunos tipos de negocios con sus propiedades y demás, y tiene como apoyo designado por él, por decir su esposa, quizás en los negocios o en los actos que tengan que ver con ella, podría haber una salvaguarda que sea la consulta o la intervención de uno de sus hijos o de alguna otra persona
Entonces, lo que tenía ahí por preguntar era si ese es un esquema en el cual se ha pensado las salvaguardas, que creo que es quizás el concepto que no es el que está completamente claro, y es uno de los que también mencionaste, que es el que podía, uno de los que podía todavía desarrollarse más, ¿no? Así que quizás con eso podemos ir terminando. Sí, yo creo que el problema de las salvaguardas en la norma es que todas son ex post, ¿no? Es control, rendición de cuentas, visita inopinada, entrevista, y eso está bien, pero claro, ya ocurrió, ¿no? Y me puede servir para controlar y cambiar al apoyo, pero en realidad la lógica de la salvaguarda es prevenir situaciones no deseadas, ¿no? Principalmente. Entonces, eso no está pensado en ninguna norma, y más bien se dice que sea las que la persona con discapacidad designe, ¿no? Y yo creo que eso no va a ocurrir porque justamente es difícil que uno pueda anticipar la designación, o mejor dicho, pueda anticipar el abuso. Yo voy a designar mi apoyo, pero desconfío tanto de mi apoyo que por si acaso yo me voy a poner la propia salvaguarda. Eso no va a ocurrir. Entonces, ahí son los jueces y los notarios los que tienen, creo yo, en una medida paternalista, pero necesaria, ver cuáles son esos posibles espacios de abuso y controlar. Y entonces el esquema que tú planteas es un esquema que de hecho nosotros sí hemos utilizado en demandas de apoyo. La clave es que la persona quiera designar el apoyo, ¿no? Entonces, si la persona dice, bueno, esta persona va a ser mi apoyo, ahí nosotros decimos, bueno, mire, ¿sabe qué? Lo ideal sería que la salvaguarda vaya por acá, ¿no? Y el juez, evidentemente, tiene que tener la capacidad, si es porque la persona podría decir, no, no quiero que esa sea la salvaguarda porque qué feo desconfiar de mi pareja, ¿no? Yo en toda la vida, yo confío ciegamente en esa persona. Entonces es el juez el que tiene que estar en la posibilidad de advertir que allí podría haber un conflicto de intereses o una posibilidad de abuso, ¿no? O otra posibilidad de salvaguardia es impedir que el apoyo preste apoyo en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, el código de hecho establece que personas con condena por violencia no pueden ser apoyos excepcionales. Esa fue una salvaguardia que se cristalizó en la norma. Se podría pensar también en qué pasa si es una persona con condena de estafa para hacer apoyo en cuestiones más patrimoniales, ¿no? Quizás también se podría prevenir. Entonces, en los esquemas que estamos pensando muchas veces, claro, cuando la decisión es más compleja o cuando la decisión puede entrar en conflicto con los intereses de la persona, que se designe a un tercero también que interactúe, digamos, en la formulación de la voluntad y de la toma de la decisión. Sí. Interesante. A la vista se nota lo importante de la casuística, pensar en los casos y ver incluso experiencias, ¿no? de este tipo de cosas. Justo, y creo que con eso podemos ir terminando. Espero que con eso se animen algunos de los chicos y chicas a más adelante llevar la clínica jurídica de Por supuesto. Debe haber casos bien interesantes que están viendo por ahí. Está bien. Bueno, creo que con eso ya vamos terminando. Muchas gracias de nuevo, Renata. Creo que ha estado bien interesante. No, muchas gracias, José Carlos. Y yo creo que la idea es también seguir viendo de qué modo quizás las conversaciones en derecho civil pueden ir incorporando estas visiones que también se están teniendo con aspectos un poco más empíricos, con el enfoque de derechos humanos. Así que espero que no sea la última conversación que tengamos de este tipo de temas. Sí, encantada. Yo encantada de meter así mi tema en los diferentes. Yo siempre digo que ustedes ponen una persona con discapacidad frente a cualquier rama del derecho y hay un problema jurídico que no tiene respuesta. Así que encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Entonces, ya nos vemos con todos la próxima semana. Adiós, adiós.